Buenas tardes con todos y todas. Les invito a tomar asiento, tomar su taza de té o café, porque acaban de entrar en un lugar en donde las palabras cobran vida y los personajes nos hablan. Bienvenidos a Slash Literario. Estamos fascinadas con una de las novelistas más relevantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Estamos hablando de Mónica Ojeda. Por eso hoy hemos preparado un programa especial repleto de contenido en torno a los cuentos, Sangre Coagulada y Slasher, que pertenecen al libro de cuentos Las Voladoras, esta publicación que relata historias mitológicas de diferentes pueblos, ambientada en la naturaleza pura, donde la violencia y el misticismo, lo terrenal y lo espiritual pertenecen a un mismo plano ritual. Para analizar estos cuentos estamos Anita Alarcón, Natalie Cumbicus, quien nos acompaña por Zoom, y mi persona, Danixa Cumbicus. Muy buenas tardes, chicas. ¿Qué tal todo? ¿Cómo les va? Hola Natalie, ¿qué Buenas tal? ¿Cómo tardes, estás? Dani. ¿Qué tal todo? Anita, Hola Natalie, ¿qué tal? Todo muy bien por acá. Pilas cuando vengas. No, mentira. Bueno, Dani, coméntanos qué vamos a abordar el día de hoy. Muy bien, chicas, es un placer tenerlas aquí y espero verlas pronto. Bueno, Anita y Natalie, hoy nos toca un libro muy interesante, una recomendación muy buena de esta lectura. Voy a empezar contigo, Natalie. ¿Qué has traído preparado para este slash literario? Por favor, compártenos. bueno, como ya lo había mencionado Dani, este es un programa cargado de contenido, así que he tratado de sintetizar las ideas en la sección histórica. He contextualizado la obra y les hablaré un poco sobre Mónica Ojeda, algunas características de su escritura y el gótico andino, que es el tema que aborda en Las Voladoras. Vamos a ponernos en contexto. A partir de ahí seguro daremos algunos detalles importantes e interesantes con el fin que Anita y Danixa complementen con sus aportes. Esto nos servirá para entender un poco más del contexto en el que se escribió los cuentos y en el que se desenvolvió la autora Mónica Ojeda. Gracias, Natalie. Es verdad, tú nos vas a ayudar a profundizar con la escritura de Mónica Ojeda, con un lenguaje sin censura, porque utiliza un lenguaje con sonoridad y todo esto. La verdad es que es un libro que contiene muchas temáticas interesantes y que también la contextualización que nos dará Anita nos servirá mucho. Nos irán conectando con las otras secciones y, como decíamos, teníamos muchos contenidos. Anita, ¿qué nos traes? Bueno, en este caso yo les voy a compartir un poco de la idea sobre la lectura de Mónica Ojeda. Entonces, dentro de toda su narrativa, poesía y cuento, esta lectura es algo que nos transporta a lo mítico y también a lo espiritual de los pueblos. Y en lo que concierne al oficio de la literatura, me corresponde a mí compartirles sobre la conexión que tienen estos cuentos y posteriormente abordaremos con Danixa todas las temáticas que surgen a partir de Slasher y de Sangre Coagulada. Eso es algo a grandes rasgos que abordaremos hoy en este podcast. Muy bien, muchas gracias, Anita. Se escucha muy interesante tu aporte. Así que vamos a empezar con la primera sección a la que hemos denominado Acercamiento a la escritura de Mónica Ojeda. Adelante, Natalie. Bien, voy a hablarles brevemente sobre la biografía de Mónica Ojeda. Ella es una escritora ecuatoriana. Está incluida en la lista de los 39 mejores escritores en Latinoamérica menores de 39 años. Se estrena en la narrativa corta con su primer libro de cuentos, Las Voladoras, que inscribe en lo que denomina el gótico andino. Ojeda nace en Guayaquil en el año de 1988. Se dio a conocer con su primer libro, Nefando, y publicó posteriormente otra novela denominada Mandíbula, que toma rasgos del thriller psicológico para desarrollar las razones que motivan a una profesora con estrés postraumático a secuestrar a una de sus alumnas. Sus novelas oscilan entre lo esplendoroso y lo perturbador. Allí se expone historias de una crudeza y una violencia terrible que trabajan sobre aspectos ominosos de la existencia en torno a la corporalidad, el universo femenino, la infancia, la sangre y sobre todo la sexualidad. Mónica Ojeda destaca en todos los géneros de escritura, novela, poesía y cuento. Esto se debe a que no existe un propósito, sino que surge desde un interés del lenguaje y la escritura, derivando a formatos disímiles que aterrizan en estos géneros. Su escritura se constituye como una experimentación poética. Esta poesía no está superditada al poema, sino que transgrede el formato, pero dentro de su formato persiste este sentido poético fuera de un lenguaje instrumental que desarrolla áreas de sentido y experiencias relacionadas con el sonido, la sintaxis y la relación
física sensorial que nace con la palabra, y este hilo conductor experimental conlleva crear el formato. Muy bien, muchas gracias, Natalie. Es verdad, Mónica Ojeda tiene una capacidad increíble para crear sonidos y nuevas palabras y un nuevo lenguaje. Nos comentas acerca de el gótico andino, que es algo que se caracteriza mucho en las voladoras. Por favor, ¿puedes comentarnos acerca de ello? Claro, Dani, como tú lo dices, el gótico andino es lo más representativo dentro de las voladoras, pues desde el tipo de escritura híbrida que maneja la autora y la poca teorización que existe sobre lo gótico andino, su libro de cuentos, Las Voladoras, es un abordaje no desde la literatura de terror, sino de violencia extrema, donde en efecto coexiste el error, un sentimiento que apela al daño y la vulnerabilidad. Para Ojeda, el gótico andino es una posibilidad creativa, amplia y fluida, y que habita en una zona donde no está todo tan encasillado, pues trabaja el miedo, el paisaje, la historicidad geográfica. El gótico andino, por ende, es una zona híbrida, y que Álvaro Alemán lo mencionó en un congreso de literatura ecuatoriana. Ella aborda el paisaje geográfico desde lo emocional, el carácter mítico, pero también lo moderno del mundo andino, porque lo andino no solo se liga a lo ancestral, sino que ha pasado por procesos colonizadores y modernizantes, pero que pervive en un contexto de sincretismo. En el mundo andino convive lo ancestral con el presente y con el futuro. Se habla de los mismos terrores humanos, pero tiene las particularidades de las geografías. Y ese paisaje aborda toda temática referente al miedo de los volcanes, los páramos, de valles y de ciudades andinas. Pero sobre todo se habla de mitologías. En una entrevista realizada a la autora menciona: quiero incidir en el asunto del paisaje, porque dijo Lovecraft, el horror es la atmósfera, y en los cuentos de las voladoras, las montañas, los volcanes y los cóndores lo significa todo. De ello emerge el atávico, de visceral, lo que inquieta por antiguo y perverso. Gracias, Natalie, por compartirnos a profundidad sobre la escritura de Mónica Ojeda, pues es un elemento muy importante que nos permitirá entender la utilización de su lenguaje directo, sin censura, las creaciones de su nuevo lenguaje, para dar estas diferentes sensaciones que provocan en cada una de los lectores, pues ella es muy detallista y descriptiva. Muy bien, es hora de entrar a la segunda sección de este podcast, que corresponde al análisis de los cuentos Sangre Coagulada y Slasher. Muy bien, estábamos esperando este momento. Anita nos compartirá sobre la conexión entre los cuentos en sus líneas temáticas. Adelante, Anita. Claro, muchas gracias, Dani, y también a Natalie, que nos ha ofrecido esta panorámica sobre las voladoras, en específico de este género que está recién surgiendo y que, como mencionó Natalie, no ha sido muy estudiado. En lo que concierne a las voladoras, existe cierta conexión con el hilo temático que conduce cada cuento. Entonces, cada cuento representa un reto distinto para la lectura, es decir, posee un abordaje diferente. Incluso hay narradores diferentes y que por lo tanto puede haber una variedad, aunque dentro de este contexto se pretenda generar una unidad. El reto que nos plantea en este sentido Mónica Ojeda es que inicialmente ella pretende que todos sus cuentos se generen desde una unidad, pero que también se diferencien y que en esa diferencia sea la que nutra esa unidad. Entonces, con respecto a las voladoras, los cuentos en un inicio son un poco más telúricos, se enfocan en la tierra, se afianzan en los fluidos, en la sangre y en las muertes. Y los personajes en este sentido van ascendiendo efectivamente, sin por ello que se deslinden de este hecho telúrico, porque justamente es lo curioso de los Andes. Y recordemos que la cordillera de los Andes se puede constituir como una tierra que se eleva a metros de altura y como si a través de ella tratásemos de tocar el cielo. Entonces, esto es lo que pasa con cada uno de los personajes del libro. Son personajes que a lo largo de la línea narrativa van ascendiendo como dentro de esta tierra que trata de tocar el cielo, pero que también están sujetos a una línea en la que pueden fracasar en este intento. En este sentido, pues con Sangre Coagulada, las temáticas que se abordan en este cuento se enfocan a lo que es el cuerpo, a lo físico, a la naturaleza, también a la magia y lo simbólico. En esta historia, pues encontramos la narración de una niña que siente una atracción muy fuerte hacia la sangre.
Su abuela vive justamente en este contexto de la cordillera de los Andes y ella realiza abortos clandestinos y es despreciada por la comunidad donde vive para la que al mismo tiempo también ella se convierte en un personaje imprescindible a pesar de este rechazo. Entonces, esta niña que es abandonada por su madre y privada de acceder a una educación, también sufre de un acto de violación cometido por este hombre que ayudaba a su abuela con algunas actividades en el lugar donde vivían. Y pues obviamente esta niña es sometida a un aborto por parte de su propia abuela. Entonces aquí se establece una relación, una conexión directamente con su abuela y ella como nieta se consolida dentro de un proceso de legado en lo que ella trata de sincretizar lo ancestral, lo marginal y el vínculo que siente con la naturaleza. Entonces, desde el título del cuento, la sangre se constituye como este hilo conductor de la obra. Y pues esta niña, a la que se llama Ranita, pues ella vive rodeada de violencia y de sangre, la violencia también psicológica. Esta fue propiciada por su madre, además de la violencia en general. Por ejemplo, su abuela mata animales, los degolla, entonces también está cercana a este contexto del aborto por lo que realiza su abuela. Entonces, en medio de toda esta situación que parece un poco violenta, esta niña trata de encontrar la belleza y entenderla como parte de la naturaleza. Y dice que pues la vida y la muerte, ella hace esta comparación y dice que también la muerte también nace. Entonces ella, como mencioné, trata de encontrar belleza dentro de este sistema de horror. Y la sangre para Ranita representa muchas cosas distintas, por ejemplo, la menstruación, la violación, la muerte de los animales incluso, pero para poder sobrevivir a esa cantidad de sangre a la que ella está en contacto, tiene que verla de una manera distinta, y esa manera distinta es verla desde lo bello, ¿no? Entonces ella no ve a este fluido como lo vemos las personas, que pues muchas veces ni siquiera solemos soportar la sangre o nos sentimos asqueados frente a ella. Entonces Ranita tiene que hallar una manera distinta y ella crea esa mentalidad distinta hacia la sangre y comprendemos más que todo que esa voz que parece enajenada y que parece no comprender su realidad debido a su edad, tuviera momentos de inteligencia profunda. Ranita es una niña que a ratos sí se muestra enajenada, pero por lo que es y porque tiene limitaciones, ¿no? Pero eso no significa que sea tonta, aunque su madre lo piense. Entonces, ella tiene una capacidad muy grande de percepción y a veces es increíblemente grande y porque convive con lo que percibe, ¿no? Entonces convive muchas veces con esto que ella no puede percibir lo que le está pasando. Por ejemplo, recordemos la parte de la violación, entonces ella no lo interpretó de esta manera, no sabía, y pues es algo que Mónica Ojeda lo deja trastocando. También hay una línea de tradición de terror que muchos escritoras trabajan y tienen que ver también con los arquetipos de feminidad. Uno de ellos es el de la bruja, como la representación de un cuerpo femenino que no es normal y que no responde más que todo al deber ser. Entonces, esta sangre recuerda una corporalidad que se denota como excesiva, como incómoda, como oscura y pues por antonomasia enigmática. Muy bien, Anita. Has recordado elementos muy importantes de este cuento y me parece muy interesante cómo Mónica Ojeda utiliza esta creación de nuevos lenguajes. Por ejemplo, ¿recuerdas de la creación de los rojos? Un rojo para tierra, un rojo para la sangre del cerdo, un rojo para la sangre de la vaca, para la abuela, para cada una de ellos. E incluso me encanta cómo dice las cosas sin decirlas. Debes poner mucha atención a la lectura para conocer lo que le pasó a Ranita, porque implícitamente no está que ella fue violada, sino que utiliza un lenguaje muy sutil para describir cada una de estas acciones. En efecto, Anita, tú mencionas algo muy interesante que es el horror en los cuentos de terror, que provoca escalofríos, pero a su vez también es intrigante y llamativo. Nos hablas de la violencia y el horror. Pues sí, la violencia tiene que ver con ganas de someter al otro a tus deseos, algo que da pie a muchas violencias relacionadas entre las personas que supuestamente se quieren. Impacta encontrar la violencia en un extraño, en una esquina, pero lo que sobrecoge es encontrar que en la mayoría de los casos del entorno, la violencia más grande se han recibido en entornos familiares, algo que es muy impactante. Esto es algo que ya los feminismos han estudiado muchísimo, como la mayoría de las mujeres violentadas. Son violentadas no por extraños, sino por gente de confianza, desde su propio hogar.
Está también el tema del papel de quien observa. Creemos que el observador es un ser pasivo cuando en realidad es sumamente activo. Es crueldad que también viene de la indiferencia o de la absoluta indiferencia al dolor del otro. Es totalmente agencial. Hay un agente, no hay personas pasivas. En Sangre Coagulada, a Ranita le pasan muchísimas cosas. Vive en un ambiente muy turbio. A la madre como que un poco no le importa, la deja con la abuela. La abuela no se da cuenta de lo que le hace el tipo allí. Lo que tú comentabas, todo el mundo pasa de todo, es una esfera increíblemente cruel. Dando una mirada, recordando a otra de sus obras, Nefando, en cambio se encuentra el tema del silencio, como este está absolutamente vedado al tema en familia. El objetivo de este tipo de narrativa no es exotizar, sino llevar cosas que de verdad están pasando y que se combinan allí de una forma natural y orgánica. El mundo ancestral convive con ciudades del futuro. Claro, es muy interesante, más que todo en esta parte. Mencionaste a Nefando. Bueno, Nefando fue la primera obra con la que conoció a Mónica Ojeda y también Mandíbula, ¿no? Pero algo que diferencia el lenguaje, la construcción del lenguaje en Sangre Coagulada es lo que mencionamos anteriormente, esta parte de no describir la violencia, pero cosa que no sucede. Entonces, esta transición, ¿no? De construir el lenguaje, de tratar de nombrar algo que no se puede nombrar, pero sin ponerlo en contexto, pero que a través de esas líneas que ella nos ofrece, pues podemos denotar que existe un contexto violento, aunque no esté manifestado a través de la palabra. Y pues justamente, pasando a otro cuento que abordamos también en este podcast, es momento de Slasher. Entonces, Slasher es otro cuento que se encuentra dentro de la colección Las Voladoras y precisamente es un cuento que comienza con escenas realmente perturbadoras. Y bueno, yo considero que la intención de Mónica Ojeda, al menos en esta parte, no es sorprender. Ella se deslinda de este lugar común, de este cliché, y se sirve de este tejido narrativo lento que conduce a un sitio. Pero este cuento, Slasher, comienza directamente con un acto contundente. Entonces aquí, Mónica Ojeda está planteando dos cosas. La primera es que este cuento va sobre algo turbio y abyecto, y ya no está este engaño o esta parte de intriga que va desde el principio. Ya no hay sorpresa, pero la segunda cosa que te está diciendo es que mediante ese golpe inicial, todo lo que venga después va a ser un ejercicio en el que como lector te tienes que separar un poco de esa idea de que este cuento tiene una intención de seducirte o sorprenderte o que te tiene que llevar a puntos más altos, porque desde la primera línea ya te encuentras en un punto alto. Claro, es verdad. Desde un inicio, Mónica Ojeda menciona lo que una de las hermanas gemelas quiere hacerle a la otra, cortarle la lengua, y lo hace en el transcurso de todo el cuento. Si recordamos, las obras de Mónica Ojeda se conectan a lo gore, como mencionas tú, Nefando. Este es un cuento que se conecta con Slasher directamente, también al mundo adolescente de Mandíbula. En este cuento, una joven cantante de rock tiene la fantasía de cortarle la lengua a su hermana gemela y muda con un estilete durante un concierto. Recordemos la cita: disfrutaba escarbando en el horror de los demás, asustándolos para verlos escogidos, diminutos muy adentro de sus sombras, masticando el viento guardado de los cajones. Algo muy perturbador. La atmósfera estridente de los conciertos añade la violencia a este cuento. Pero de nuevo, se trata de una agresividad que no llega a concretarse, aspecto que solo añade tensión en la narrativa de Mónica Ojeda y que maneja con exactitud. Estas dos hermanas sufren un tipo de acoso decibélico nocturno que les infringe involuntariamente su madre. Las bárbaras las llaman, y en su grupo de música insertan toda clase de ruidos, de esos que erizan la piel y crean fantasías ligadas al horror. Esas hermanas laten con un mismo corazón, fantasean con mutilaciones de manos amputadas, lenguas seccionadas, con convertir la vida y la muerte en una puerta giratoria. Claro, bueno, complementando un poquito a lo que ya hemos mencionado, el principio y el final con Slasher, pues entonces Slasher comienza con un punto fuerte y termina con un estruendo repulsivo, porque pues toda la línea temática se basa en describir el sonido, ¿no? En lo que nos apela. Entonces, al terminar con este estruendo, culmina pues con esa esencia, esa secuencia de dualidad y el enfrentamiento y la aceptación. Ella dice que el sonido del dolor es muy parecido al del deleite, y eso es lo que ella quiere lograr con su hermana, quiere demostrarle cómo es el grito.
Entonces, esta idea de vincular el dolor pues abre una instancia que permite indagar sobre este carácter que se torna multifacético y complejo en función del goce, del deleite. El dolor colinda con el placer y viceversa. Entonces, tanto el dolor como el placer extremo se encuentra desarticulado. Entonces, el lenguaje se desarticula, entonces se acaba en este momento del grito o del gemido. Y pues allá en ese lugar donde las sensaciones físicas y también las psicológicas son extremas, la palabra desaparece, también implosiona y solo nos queda el sonido que es esa ausencia del discurso. Yo creo que es muy fascinante allí donde el discurso de Mónica Ojeda también se desarma porque está todo por hacer y pues justamente ese espacio de desarticulación, de metamorfosear también el lenguaje, creo que es el espacio que ocupa la literatura de Mónica Ojeda. Es verdad, gracias Anita por tu aporte. Es muy interesante lo que nos dices, pues precisamente la escritura sin censura de Mónica Ojeda es lo que me atrae personalmente a la lectura de sus obras. Las diferentes emociones que provoca como la intriga, el asco a lo repugnante, el horror y hasta miedo de saber hasta qué punto puede llegar el ser humano, el abismo que puede caer, la psicología oculta y sus pensamientos perversos es lo que hace más fascinante las obras de Mónica Ojeda. Natalie, Anita, ¿cómo se sintieron ustedes con estas lecturas? ¿Qué sentimientos provocaron en ustedes? Natalie, ¿qué sentimientos provocó en ti la lectura de Slasher y de Sangre Coagulada? Cuéntanos un poquito. Claro, Dani y Anita. Bueno, les cuento que estos dos cuentos son mi primer acercamiento hacia la literatura de Mónica Ojeda. Me parece interesante la forma en la que un cuento como Sangre Coagulada puede abarcar muchos temas, como por ejemplo las costumbres andinas, la agresión sexual, la inocencia, entre otros. Bueno, otro punto interesante desde mi perspectiva es que Mónica Ojeda se centra más en la manera en la que redacta sus cuentos, es decir, o sea, son detallados, directos y no necesita de rodeos o palabras bonitas para plasmarlo. El cuento de Sangre Coagulada despertó en mí cierto repudio, la verdad, pues personalmente ver, observar o tantear la sangre como tal no es de mi agrado. Y como saben, la mente dibuja escenas así, de lo que tú lees. Entonces es algo, para mi gusto, un poco grotesco, pero en sí creo que hace buena literatura. Y a ti, Nita, ¿qué sensaciones te provocaron las dos lecturas? Bueno, gracias por la pregunta, Natalie. Creo que pues al leer a Mónica Ojeda, pues como tú en primera instancia con Nefando, que fue mi primer acercamiento hacia su obra, sentí una especie de extrañamiento, de horror, un poco de miedo también, pero pues se fue disipando pues a lo largo de la lectura. Entonces, quizá entran a colación escenas fuertes que, como tú dices, generan escalofríos y crean pues expectativas y recrean más que todo estos escenarios sangrientos en tu mente, pero desde otra interpretación y lectura pues eso también cambia. Con Mandíbula y estos dos cuentos que abordamos, yo creo que definiría mi experiencia como un vértigo, es decir, ambos cuentos y toda su literatura trastocan situaciones que apelan a abordar el terror o inclusive sentirlo, imaginarlo. En el caso de Slasher y Sangre Coagulada, sentir la sangre, imaginar cómo es el sonido. Y creo que es una experiencia que nos acerca a descubrir quizá temáticas con las que convivimos a diario, que se encuentran ocultas o que tal vez nosotros las ocultamos porque las ignoramos. Y pues nada, hemos llegado al punto final de este podcast. Recuerden que la muerte también nace y pues les deseamos una fantástica semana y también les invitamos a que puedan leer todas las obras de Mónica Ojeda. Y pues gracias a Dani y a Nati que nos acompaña desde Quito por el Zoom. Y pues hasta un próximo Slash. Adiós. Nos vemos, chicas. Gracias. Adiós. Chao, chicas.